por tu buena y santa voluntad, precioso Dios. Te damos gracias, Señor Jesús, por venir acá, a este planeta, precioso Padre, precioso Dios, y morir en una cruz, Señor. Gracias, Señor Jesús, por ese derramamiento de sangre, por tu muerte, por tu resurrección. Gracias por tus parábolas, por tu ejemplo, por tu testimonio, porque con ellos, Señor, nos hiciste coheredero contigo del reino de los cielos. Nos diste la salvación, la vida eterna. Muchas gracias, Señor Jesús. No tenemos nada más que darte. Nuestro agradecimiento, Señor, porque tú fuiste a la cruz, Señor. Te llevaste todas las actas que nos eran contrarios y las clavaste contigo allá en la cruz. Muchas gracias, Señor Jesús. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, te amamos, te adoramos, te glorificamos, Señor, porque es tu santa y divina voluntad para con nosotros, Señor. Sacrificio único en el universo que tú hiciste por nosotros, porque nos amas, porque nos has amado desde antes de la formación del mundo. Escrito está en tu palabra. Nosotros lo creemos, precioso Padre, precioso Dios, que nadie viene al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí. También escrito está, nadie viene a mí si el Padre no le enviare, y yo le resucitaré en el día postrero. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias por tu sacrificio. Gracias por tu amor, porque lo hiciste por amor, no porque nosotros lo merezcamos o lo mereciéramos, Señor. Muchas gracias, Papito Lindo. Muchas gracias, Señor, por la ayuda que nos das todos los días de nuestra vida, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos nuestros seres queridos, Señor. Gracias te damos por todo, porque eres todo para nosotros, Señor, porque tú eres nuestro Creador, Señor. Escrito está los que traje desde el vientre. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y yo guardaré, y lo has hecho, Señor. Has cumplido tu palabra y la seguirás cumpliendo. Te damos gracias por ello, Señor. Gracias por esa provisión para todos y cada uno de nosotros. Gracias por la protección, Señor, que tú nos das también a nuestras familias, a nuestros hijos, nietos, seres queridos, Señor. A los miembros de esta congregación, Señor, que te aman. Muchas gracias. No tenemos nada más que darte, precioso Dios, que gracias. Y muchas gracias y gracias, Señor. Y te daremos gracias todos los días de nuestra vida por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por protegernos a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor. Que no tengan ningún tipo de accidente, porque así lo has hecho y lo has cumplido hasta ahora. Nuestras familias son familias sanas, Señor. Son familias de paz interior, Señor. No la paz del mundo, la paz interior que tú colocas en nuestros corazones, Señor. Y te damos gracias por ello. Te damos gracias por la salud, precioso Padre, como está escrito. Yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esa paz que nosotros hemos sentido desde que creímos en ti, en que te reconocimos como nuestro Padre y a tu amado Hijo como nuestro Salvador, sustentador y ayudador. Y al Espíritu Santo, Señor, tuyo, precioso Dios, que en un principio no lo teníamos en cuenta, Señor, cuando no conocíamos tu palabra, en que decía o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del
del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Te pedimos perdón por todos los pecados, Señor. Y está escrito en tu palabra que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado que hayamos cometido hoy. Te ruego, Padre, lávanos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y límpianos de todo pecado que hayamos cometido hoy. A mi familia, a la familia pastoral, a la familia de hermanos en Cristo presentes y ausentes, precioso Dios. Gracias, Señor, por haber cambiado ese corazón de piedra y haber colocado un corazón de carne. Gracias, Señor, por no echarnos de delante de ti. Gracias, Señor, por renovar un espíritu recto dentro de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos amas, precioso Padre. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos dicen amén y amén. Gracias, Señor. Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a ponernos en pie, vamos a adorar al Señor, derramando nuestro corazón delante de Él, con toda reverencia, sabiendo que Él es todopoderoso y que el adorarle con nuestra voz es un privilegio que no todos tienen. Somos privilegiados de poder cantarle, poder decir Abba Padre, poder llamarlo nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro consejero, de haber sido salvados y adoptados en su familia, de ser llamados hijos de Dios. Por todo eso y por mucho más, consideremos a aquel que murió en la cruz por nosotros, que dio su vida por nosotros, que entregó su cuerpo para ser golpeado, molido por nuestras transgresiones, por nuestro pecado. Teniendo eso en consideración, pensando y reflexionando sobre eso, vamos a cantar. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que es semejante a
sin sufrimiento, sino que al contrario, dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Amén. Amén. Nuestra fe y nuestra confianza está puesta en Jesucristo. Amén. Y mientras nuestros ojos estén puestos en Él, todo lo podemos en Él, porque Él nos fortalece. Amén. Amén.
Nuestra necesidad de ti es absoluta. Nuestra maldad es grande, Señor. Por eso clamamos a ti. Porque nuestra mente, nuestro corazón, incluso nuestros actos, Señor, te ofenden constantemente. Enséñanos y ayúdanos a aborrecer eso que tú aborreces, Señor, y amar lo que tú amas. Te lo pedimos, Señor. Y haz tu obra en nosotros, para que cada día seamos más como Cristo y menos como nosotros mismos. Señor,
Qué hermoso es cantarte, Señor, junto a todos mis hermanos. Qué hermoso es adorarte, Señor, a una sola voz. Gracias por tan grande privilegio. Gracias, Señor, por tan grande regalo. Ayúdanos a ver lo hermoso, lo maravilloso que es poder estar aquí, reunidos como tu pueblo, y cantarte, adorarte, derramar nuestro corazón delante de ti, Señor, y saber que tú nos escuchas y que te agradas en tu pueblo, Señor. Amén. Gracias. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús, permítenos escuchar tu palabra, deleitarnos en ella, Señor, y aplicarla a nuestra vida. Amén. 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 Buenos días, queridos hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios, Salmo 92. Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Amén. Buenos días, mis hermanos. Bueno, nuevamente, que el Señor les bendiga en este día domingo, día del Señor, un día bien hermoso, soleado. ¿Amén? Dios nos ha regalado un clima hermoso este último tiempo. Qué bendición, ¿no? Después de haber cantado, escuchado el Salmo 92, después de haber orado, vamos ahora a disponer nuestros corazones para escuchar
la palabra de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Mateo 26. Voy a pedir primero a los niños que pasen a su escuelita dominical. Y vayan buscando Mateo 26, verso 36 al 46. Oremos en esta mañana para que sea el Señor iluminándonos, que podamos entender su maravillosa palabra. Amado Padre Celestial, en esta mañana te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, a meditar en ella y aplicarla a nuestra vida, Señor. Padre amado, que en este día yo pueda predicar fielmente tu palabra, Señor, a pesar de mi pecado, a pesar de mis faltas, a pesar de lo que soy, Señor. Que tu gracia, Señor, nos arrope en esta mañana y podamos, Señor, comprender estas verdades del Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu sea trayendo esa iluminación a nuestras mentes y corazones, sobre todo tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Mateo 26, 36 en adelante. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Amén. El título de este sermón es: mi copa es suya y la suya es mía. Quise representar en esa ilustración, en esa imagen allí, al Señor
intercambiando una copa con el pecador, con nosotros, los pecadores. Algo impactante que creo que todos nosotros hemos visto o experimentado es conocer a una persona fuerte en esta vida, conocerla fuerte, vigorosa, pero un día llegarla a ver en medio de debilidad. Una persona puede ser muy fuerte, pero cuando se encuentra en una cama de un hospital, ¿cómo usted la ve? La ve débil, ¿no? Tan solo con llegar a mirarla, causa tristeza, causa conmoción, ¿no? Nuestras entrañas de una vez como que entran en ese sentimiento de tristeza, ver un cuerpo que era fuerte, un cuerpo flácido, débil. Hoy veremos en esta mañana a Jesús en una faceta de debilidad. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo incorporó una naturaleza humana, se encarnó, se hizo como uno de nosotros. Sin dejar de ser Dios, Dios es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero como hombre Él sufría, lloraba, en varias ocasiones lo vemos tener hambre, tener sueño, tener sed. Pero en esta escena donde Él se encuentra, en este huerto de Getsemaní, este sufrimiento, como lo vamos a ver hoy, es algo superior a lo que Él había vivido. Veamos en primer lugar, hermanos, que Jesús en medio de la oración, Él busca la voluntad de Dios. En medio de la oración, Jesús, en ese huerto, Él busca la voluntad de Dios. Él se encuentra en el huerto de Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Jesús a menudo visitaba ese lugar para orar con sus discípulos. Quizás ese huerto era de propiedad de algún amigo de Jesús. Posiblemente sí. Pero Jesús tiene una necesidad urgente de orar, de entregar una carga tan pesada que solo Él la experimentó. Y lo primero que hace Él es dejar la mayoría de sus discípulos en la entrada, a 8 de ellos. Recuerden que Judas ya estaba afuera, se fue a negociar a Jesús, traicionándolo. Entonces, quedaron 8 y solamente toma consigo a los 3 que él tenía de más confianza. Es decir, Pedro, Jacobo y Juan. A quienes les dice que lo acompañen a velar. Pero Jesús se va un poco más adelante. Y dice el texto claramente que comenzó Jesús a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y eso no era tan normal en Jesús. A pesar de que Jesús sí experimentó sufrimiento en otras ocasiones, sin embargo, esta vez era diferente. Era un dolor más intenso. Los discípulos lo sabían y no lo entendían. Ver a su Mesías en un estado de debilidad, cuando lo habían visto en otras facetas, como por ejemplo, resucitando muertos, haciendo milagros, caminando sobre el mar, ordenando a la tormenta callar, echando fuera demonios. Pero ahora Jesús está triste en gran manera, está angustiado. ¿Qué lo tenía en ese estado? Lucas describe este hecho diciendo, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, describiendo el dolor, la angustia de nuestro Señor.
Posiblemente este fenómeno era la hematoidrosis, que es una afección donde la tensión emocional extrema provoca la ruptura de los vasos capilares sanguíneos alrededor de las glándulas sudoríparas, mezclándolas con sudor y sangre. Posiblemente esto era lo que Jesús estaba experimentando. El nombre de este lugar, Getsemaní, nos va a ayudar a entender un poquito o a ilustrar la presión que estaba sintiendo Jesús. Getsemaní, recuerden que significa prensa de aceite. Las prensas de aceite eran como unos molinos en piedra, unas ruedas en piedra, donde se tomaba el fruto de la higuera, ¿no?, de los olivos, los higos, y se los molía. Se los molía con la piedra, aplicando una presión extrema. Y eso nos ayuda a entender un poco la presión que estaba sobre nuestro Señor. Así como se prensaba el fruto para sacar el jugo o el aceite, asimismo Jesús estaba experimentando no cualquier presión, sino una presión extrema. Isaías también hace alusión de esta verdad en Isaías 53:5, diciendo que Jesús fue molido, machacado por nuestros pecados. Jesús estaba experimentando el dolor. Noten algo, que Jesús no estaba en la cruz aún. Jesús no estaba en la cruz aún, pero ya estaba experimentando la presión, la tristeza, el dolor, el sufrimiento. Cabe preguntarse si a lo que temía Jesús era a saber el castigo que vendría sobre él, es decir, el sufrimiento físico que va a experimentar, o había algo más que sus discípulos aún no lo sabían. En segundo lugar, veamos que Jesús, en medio de su oración, no solamente buscó la voluntad de Dios, sino que se sujeta a la voluntad de Dios. Se sujeta a la voluntad de Dios. Jesús está diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. El texto nos dice que en 3 ocasiones oró lo mismo, una y otra vez. A pesar del profundo sufrimiento y la tristeza de Jesús, él oraba al Padre para que se haga su voluntad y no la suya. No porque Jesús contradecía al Padre, no se trata de eso, sino porque Jesús sabía que la oración es de buscar hacer la voluntad de Dios. Se trata de buscar hacer la voluntad de Dios. No se trata de pedir para cumplir nuestros deseos, sino los de Dios. La voluntad de Jesús es una voluntad que busca siempre sujetarse al Padre. Por eso el Padre y el Hijo nunca se contradicen. Y este punto es clave, porque nosotros a veces tendemos a ver la oración como el medio donde yo voy a convencer a Dios para que me dé lo que yo quiero. ¿Ven? Y cometemos ese error. A veces pensamos que la oración que hacemos podemos convencer a Dios para que Él nos dé algo. Si lo convencemos, entonces Él hará conforme a nuestro corazón. Pero no se trata de eso. La oración tiene como fin buscar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, tenemos que reconocerlo, que no siempre es agradable para nosotros. La voluntad de Dios no siempre nos agrada. Aunque la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Así no lo entendamos.
Pero ¿por qué me pasa esto a mí? A veces, ¿cierto? Y no lo entendemos. Pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, o a este mundo, o a la corriente de este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que ustedes comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para con su Hijo Jesús, era de que Él bebiera la copa de ira de Dios. ¿Pueden verlo? ¿Significa eso que Dios es malo? No. Por el contrario, es tan bueno que Él prefirió que su propio Hijo bebiera la copa de ira para darnos salvación. ¿Fue fácil para Jesús hacer la voluntad de Dios? Por lo que estamos viendo, no es fácil. El precio era muy costoso. El asunto es el siguiente. Es como si el Padre le estuviera diciendo a Jesús, tú recibes el castigo para que ellos reciban el perdón. Tú recibes condenación para que ellos reciban salvación. Tú recibes toda mi ira para que ellos reciban gracia. Tú recibes el abandono para que ellos reciban reconciliación. A simple vista, no parece ser un buen negocio, ¿cierto? No parece ser un buen negocio. Bueno, yo tengo que hacer todo eso, pero recordemos que Jesús voluntariamente se ofrece a hacer la voluntad del Padre. Todo por amor. Todo por amor. Pero hay personas hoy en día que dicen, Dios es malo. Si existiera Dios, ¿por qué hay hambre en el mundo? ¿Cierto? Jesús es la respuesta del amor de Dios. Jesús es la respuesta de que Dios amó de tal manera que dio a su Hijo único para que Él muera en esa cruz por nuestros pecados. Los sufrimientos de Jesús no tenían que ver tanto en las torturas que en unas horas va a experimentar. Recuerde que está a pocas horas de experimentar ya la tortura, sino que tenía que ver más con el trago amargo que Él tendría que beber. Es decir, la ira de su Padre. Jesús recibiría toda la ira de Dios. Eso era lo que más le angustiaba a Jesús. En que Él tenía que beber la copa de la ira que nosotros merecíamos por nuestro pecado. ¿Para qué? Para que Él bebiéndola nos dé la suya. Es un intercambio de copas. Él toma nuestra copa de ira, la que merecemos, y nos da a beber de la suya, la que nosotros no merecemos. ¿Recuerdan la Santa Cena? ¿De qué se trata? De decirnos, es un acto de amor donde Él nos dice, yo bebo su copa, ustedes beben mi copa. Yo bebo todas sus injusticias, bebo todos sus pecados, los cargo sobre mí y ustedes cargan la gracia, la paz, la reconciliación, el ser hijos de Dios, el ser injertados a la familia de Dios. Jesús nunca había experimentado la ira de su Padre. Recordemos que Jesús siempre estuvo con el Padre en esa comunión, pero ahora iba a experimentar el abandono. Es por eso que sus palabras más adelante serán, Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Y miren la respuesta, aquí estamos, por nosotros, por nosotros. Para que cuando un día usted piense que nadie lo ama, recuerde esto, que aunque su padre y su madre los dejaran, con todo, Jehová te recogerá. El Señor. Nosotros no entendemos plenamente el sufrimiento y la tristeza de Jesús. Quedamos muy cortos al tratar de poder entender cómo Jesús, siendo tan santo, ahora iba a recibir la ira. Cómo el justo iba a pagar por nosotros los injustos. Lo que sintió Jesús en ese momento. Nosotros no podemos entenderlo porque nosotros somos pecadores. Así como muchas veces, a veces pecamos y como que no nos sentimos muy mal, ¿no? Como que, bueno, hice mal. Pero Jesús no, porque Jesús es santo. Jesús no tiene nada que ver con el pecado. Pero en ese momento, dice la palabra, que Jesús se hizo maldición. Porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldición por nuestra causa, por nuestras culpas, por nuestro pecado. Por eso no podemos explicar plenamente. Es imposible poder entender lo que nuestro Señor padeció en ese lugar. Sus discípulos que prometieron, ¿recuerdan? Hace 8 días. Aunque todos te dejaran, dijo, pero yo no. Y los discípulos dijeron, nosotros tampoco. Sus discípulos que prometieron estar con Él hasta la muerte, ni siquiera pudieron velar con Él. Se dejaron vencer del sueño. Mientras Jesús enfrentaba la presión intensa que tenía. Esa presión la enfrentó solo, pero a través de la oración, Él va a encontrar consuelo. Qué importante, hermanos, aquí. Resaltar este punto donde la oración nos consuela. La oración nos consuela. Trae consuelo a nuestras vidas. Noten que Jesús no lo acompañaron en la oración. Jesús necesitaba que sus discípulos se pusieran a orar. Pero ellos prefirieron dormirse, se dejaron vencer del sueño. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Que nos dejamos vencer del sueño. No oramos. Jesús le dice, si ustedes no oran, van a entrar en tentación. ¿Y qué pasó? No oraron y entraron en tentación. Qué importante la oración, hermanos. Y a veces nosotros no la vemos como algo tan importante. Nos dejamos coger el tiempo, las actividades, el día y decimos después oro. Pero mire la importancia. Si nuestro Señor Jesucristo, teniendo ese poder, Él nos señala la importancia de la oración porque Él mismo, siendo hombre, necesitó orar. ¿Cuánto más nosotros que somos tan débiles? ¿Cuánto más nosotros? Veamos en tercer lugar, hermanos, que la oración le dio la victoria para hacer la voluntad de Dios. A través de la oración, Jesús obtuvo la victoria para hacer la voluntad de Dios. El verso 45 y 46 dice que entonces vino Jesús a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved que se acerca el que me entrega. Recuerden que Jesús oró 3 veces. Angustiado, sufriendo, sudando sangre, pero a la tercera vez encontró el consuelo. Su rostro cambió, su actitud ahora es distinta.
ya no se ve triste ni angustiado, ahora se ve fortalecido. ¿Por qué? Porque ahora entregó ya su carga. Pero ¿qué pasó con la oración? ¿Acaso el padre le dijo, bueno, tranquilo, ya, no vas a beber la copa? No. Pero sí le dio la fortaleza para enfrentarla. ¿Sí? A veces nosotros creemos que a través de la oración el Señor no nos va a quitar la prueba. Y el Señor no nos quita la prueba. El Señor lo que nos da es fortaleza para enfrentarla. Fortaleza. Miren que a Jesús aquí claramente no le dijo, bueno, ya, te voy a quitar la copa, no la bebas. No, le dio la fortaleza. Lucas dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lucas 22:43, en ese momento. Jesús fue fortalecido. Jesús fue escuchado, pero no se trataba de evitar que Jesús sufriera, sino de fortalecerle. ¿Cómo sabemos que Jesús sí fue escuchado? Hebreos 5:7 también nos dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Sí, claro, el Padre lo escuchó, pero no le quitó la prueba, no le quitó la copa, no le quitó el sufrimiento, pero sí le dio el poder para enfrentarlo. Por eso es que Jesús se levanta y le dice, listo, duerman ya, estoy listo, ya. Jesús no solamente venció cuando murió en la cruz, Jesús ya tenía aquí la actitud para vencer. Jesús no solamente sufrió, porque a veces todo el énfasis está en la cruz, cuando lo están humillando, cuando le están pegando, cuando le colocan la corona, pero se nos olvida que Jesús ya está aquí en medio del sufrimiento y en su lucha, pero aquí ya está obteniendo la victoria. Desde Getsemaní ya está obteniendo la victoria, porque ahora ya está preparado para enfrentar. Ahora ya se siente preparado, dice, listo, vamos ahora sí. Ya se acerca el que me entrega, vámonos de aquí. Pueden ver ese cambio de actitud después de verle postrado, angustiado, en lágrimas, llorando, gritando, clamando a su Padre que lo escuche, y luego verle fortalecido. Así que recuerden, hermanos, el primer Adán pecó en un huerto. Este segundo Adán, que es Jesucristo, por el contrario, no pecó. ¿Pueden ver la relación? Dos huertos. El huerto de Edén y el huerto de Getsemaní. Adán pecó. Jesús venció. En el primer Adán definió la suerte de toda la humanidad. Por eso todos somos pecadores, porque Adán pecó. Pero en este segundo Adán, que es Jesucristo, redime a la humanidad. Nos redime. El primer Adán hizo su propia voluntad. No buscó la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para el primer Adán era: no coman el fruto prohibido. Pero este segundo Adán ora, se arrodilla, se postra y dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Pueden ver la actitud de Jesús? Adán pecó en el huerto de Edén, pero Jesús venció en el huerto de Getsemaní. La derrota de Adán
fue en el Edén y la victoria de Cristo es en Getsemaní. Si Jesús se entristeció y angustió por beber la copa de la ira de Dios, tuvo que haber sido que Jesús entendía lo que significa realmente la ira de Dios y que nosotros no la entendemos. Pero ¿cree usted que si no entrega su vida al Señor, usted podrá soportar la ira? ¿Cree que si usted está fuera de Cristo, usted sí va a poder soportar la ira de Dios? Una ira eterna. Usted podrá disfrutar del pecado en este mundo. Las personas podrán disfrutar del pecado. Estarán felices, sonrientes, pero un día Dios ha prometido dar el pago. Aquella ira que está reservada, aquel castigo eterno que es real, un día llegará. Si la presión para Jesús fue tan difícil de llevar, ¿cree usted que estará mejor sin Cristo viviendo esa presión por la eternidad? Así que podemos decir que ¿hay algo peor que estar enfermo? Lo peor es estar enfermo y aparte de eso, rechazar la cura. Eso es lo peor. Lo peor no es estar enfermo solamente, sino rechazar la cura. Isaías 53:5 dice: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él tiene la cura. Él es la cura. No rechacen la cura. Si usted escucha constantemente la voz de Dios y sigue constantemente rechazándola, va a pasar lo siguiente: su corazón se va a endurecer más. No piense que esperemos al último día. Pues si tengo un accidente, los últimos 5 minuticos de vida que tenga, voy a decir: Señor, perdóname, y ya. Eso es suficiente. No, no pasa así. Porque entre más rechazamos de Dios, entre más conocemos de Dios, nuestro corazón se endurece más y más y más. ¿Sabe que habrá personas en el infierno aún blasfemando el nombre de Dios? Con una actitud de arrogancia en los sufrimientos. La dureza del corazón del hombre, la dureza del pecado no tiene límite. Iglesia, Dios sí escucha sus oraciones. Ténganlo por seguro. Pero son ustedes los que deben conformarse a la voluntad de Dios. No es Dios el que tiene que cambiar, somos nosotros. Dios es inmutable, Él no cambia. Somos nosotros los que debemos cambiar nuestro corazón, ser transformados para hacer su voluntad y confiar que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Aún en medio de los sufrimientos, de las pruebas que usted tenga, de las luchas, Dios sí escucha su oración. Quizás usted a veces piense que no, porque como usted ora y la situación no cambia, y dirá quizás: Dios no me escuchó. No, Dios sí nos escucha. Usted tiene entrada libre al trono de gracia, pero usted debe esperar en la voluntad de Dios, porque a veces no la sabemos. A veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Por eso es importante confiar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.
Quizás cada uno de ustedes viva en su propio Getsemaní, lugar de sufrimientos, depresión, pero nunca obviamente como el de Jesús, nunca como el que nuestro Señor vivió. Jesús nos dio el ejemplo. Si es necesario, póstrese, llore en medio de la oración, derrame sus lágrimas y pídale a Dios que si Dios no quita la prueba, que le dé la fortaleza para atravesarla. ¿Amén? Que le dé la fuerza para atravesarla. Pero confíen, porque recuerden que Él dijo que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Así que ánimo, hermanos, ánimo, hermanas, que Jesús nos dio el ejemplo y no están solos. Dios nos ha dejado a su Santo Espíritu. Él está con nosotros, está con su iglesia. Además, contamos con los hermanos en la fe, con la iglesia. No se dejen intimidar por las pruebas, por las luchas en su vida. A veces pensamos que nuestras luchas son tan duras, tan difíciles. Pensamos, es que lo que yo vivo es tan duro, tan difícil, usted no sabe. Pero cuando estamos entre hermanos y tenemos comunión entre hermanos y cada uno cuenta su testimonio, yo me doy cuenta que mi lucha es la más dura de todas hasta que escucho el testimonio de otro hermano o de otra hermana. Ahí se me quitan la visión que yo tenía tan corta de decir, ay, lo que yo viviera tan duro, pero en comparación con lo que vivió el hermano o la hermana, lo mío realmente eran cosquillas. Por eso es importante la comunión. Consideremos aquel, como decía la canción, que padeció y venció. Si usted está en Cristo, entonces usted ya venció. Y si usted está en Cristo, entonces esperará que Él retorne con fidelidad. ¿Amén? Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque esta mañana has abierto un poco el telón para poder entender un poco acerca de los sufrimientos de nuestro Señor, de cómo Él experimentó la tristeza, tu abandono, el dolor, mientras nuestro Señor lloraba, te clamaba a ti, Padre eterno. Gracias, Señor, porque tú en ese momento le diste toda la fortaleza para enfrentar ese castigo, para que nosotros, los que estamos aquí, como tu iglesia, no lo recibamos. Perdónanos, Señor, porque a veces nosotros no somos agradecidos, porque no valoramos lo que Cristo ha hecho en esa cruz. Perdónanos porque a veces ni siquiera te vemos como un Dios de amor, porque estamos tan ciegos que no lo podemos ver a veces, Señor. Pero en esta mañana podemos entenderlo mejor, de que el pago por nuestros pecados no fue algo barato.
No fue algo sencillo, ni siquiera para nuestro Señor Jesús, el cual jamás había experimentado tu abandono, tu ira. Oh Señor, gracias Señor porque Cristo bebió esa copa. Nosotros podemos beber la copa de Cristo, no de la ira, sino de la reconciliación contigo, Señor. Él fue hecho maldición para que nosotros fuésemos hechos bendición. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia para con tu pueblo. Amén y amén. Amén.